muchas gracias a todos y a todas por venir. Gracias a la OEI por organizar estas jornadas tan interesantes en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Gracias también a Simone, que me invitó a moderar la mesa. Vamos a continuar con una línea que llevamos viendo a lo largo de toda la jornada de hoy, ¿no? Pero nos vamos a centrar esta tarde con Elea, con Javier y con Ángel, que ahora pasaré a presentaros, sobre todo en unos actores muy concretos, muy determinados, que son los grupos editoriales, ¿no? Y de alguna forma, a nivel un poco conceptual, vamos a diferenciar dos grandes campos. Sobre uno ya hemos hablado de forma muy concreta en el día de hoy, que es los grandes grupos editoriales que marcan la tendencia en cuanto a la política científica, los índices de impacto, cómo eso tira también de las políticas de investigación y de los investigadores, de las investigadoras, para querer publicar en esos grupos editoriales y el poder que tienen, ¿no? Y cómo, de alguna forma, iniciativas como esta o a nivel público también se intentan promover otro tipo de formas de divulgar la ciencia y de cómo luego eso se puede incorporar también a los procesos de evaluación, de promoción de la carrera académica. Pero hay otro actor que me interesaría también tocar o tratar y ver cómo interactúa con lo que hemos estado conversando, ¿no? Y es las industrias editoriales propias de cada contexto y de cada sociedad iberoamericana, ¿no? Porque al final esto ocurre como con los valores o con la cultura política. En cada sociedad y en cada país hay un contexto y hay una industria y unos sistemas de producción y distribución determinados. ¿Cómo interactúan esos grandes grupos editoriales, las iniciativas que se puedan lanzar desde la ciencia abierta o a nivel público con esas industrias más centradas más particulares en el terreno? Yo tengo un par de preguntas preparadas para lanzar pues el diálogo y en eso es lo que nos vamos a centrar. Luego dejaremos un poquito de tiempo para que vosotros y vosotras, si tenéis alguna pregunta, pues podéis intervenir. Voy a presentar a las personas que intervienen en la mesa, que es un plantel de lujo, y luego planteo la primera pregunta, ¿vale? Bueno, en primer lugar nos acompaña Elea Jiménez, que es científica titular del CSIC y directora del Grupo de Investigación sobre el libro académico y coordinadora de la plataforma Esciencia del CSIC. Bueno, ella es doctora y licenciada en documentación en la Carlos III y, como os comentaba, ha sido directora del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC y es miembro de la Comisión de Área Sociedad Órgano Asesor del CSIC. Coordina esta plataforma temática interdisciplinar Esciencia. Algunos de los proyectos son muy interesantes y se han enfocado en el contexto iberoamericano y ella nos va a contar sobre ellos. Y también es comisionada de la SEGIF para Asuntos de Comunicación Científica Iberoamericana, miembro del Consejo Científico de la Fundación Lilly, del Comité Asesor de The Conversation, que hace un trabajo muy interesante en difusión de ciencia y los resultados de la investigación, y del Comité Asesor de Science Media Center. Y bueno, es miembro del Consejo de Redacción de la revista Occidente, que no es cualquier revista porque es un clásico, la revista de Occidente. Bien, contamos también con Javier Romano, ya le considero colega y amigo, viene de la Universidad de la República de Montevideo, Uruguay, y es licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Sociales de esta misma universidad y doctor en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Barcelona. Una cosa que es muy interesante de Javier y que podemos incorporar y que va a enriquecer mucho el diálogo es que él es parte de Cielo Uruguay, ¿vale? Cielo, sabes que es una plataforma que tiene su sede simbólica, por decirlo de alguna forma, en Brasil. Simbólica y materialmente, ¿verdad? Es un poco como referencia y a la hora de hablar de ciencia plurilingüe y en el contexto iberoamericano en el que se quieren potenciar el portugués y el español, yo creo que es una cuestión muy interesante incorporar lo que nos pueda
comentar Javier. Y bueno, por último, nos acompaña Ángel Vadillo, que todos y todas... Hola Ángel, un placer. Bueno, es coautor, si no me equivoco, de este libro, o es coautoría, ¿verdad? Sí. Perdón, que no se me escuchaba el micrófono. Sí, sí. Hola a todos y muchas gracias por la presentación. Hola a mis compañeros de mesa. Y sí, es un informe que elaboramos con OEI desde el Real Instituto. Efectivamente, Ángel viene del Real Instituto Elcano y bueno, es por todos y por todas conocido. No me voy a extender porque también tiene un currículum de AUPA, no me voy a extender más para que podamos empezar con el diálogo, que yo creo que es lo más importante y lo más interesante. ¿Vale? Bueno, tengo una primera pregunta, y es desde vuestra experiencia, bien en el día a día, por vuestros trabajos de gestión y académicos, pero también por los proyectos de investigación que capitaneáis, coordináis y en los que participáis. ¿Qué políticas y experiencias de ciencia abierta encaminadas a la normalización del uso de diversas lenguas consideráis más relevantes que se han impulsado en el contexto iberoamericano, un poco como alternativas a esta corriente dominante de los grandes grupos editoriales que determinan los procesos de evaluación, los índices de impacto y este tipo de dinámicas? Y cómo esas iniciativas alternativas de interés, cómo se incorporan a la hora de evaluar los méritos de la carrera académica. Yo creo que es también una cosa que a nosotros y a nosotras nos interesa mucho, para que sea útil a nivel social, pero también que sea visto como algo útil por el propio académico y por el propio investigador para potenciar en estas nuevas alternativas. Empezamos, Elea, si quieres, comienzas tú, luego Javier y Ángel. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Rubén, por la presentación y muchas gracias a la OEI por la invitación para participar en esta sesión. Respondiendo a tus preguntas complejas, Rubén, pues yo creo que es importante diferenciar dos esferas que están mezcladas, pero que de alguna manera comportan distintos tipos de actividades y debemos de tenerlas claras, ¿no? Por una parte, la acción política, ¿no? En la acción política, en este momento, podemos ver como por ejemplo en América Latina se ha puesto en marcha el Foro Latinoamericano de Evaluación Científica, encaminado precisamente a promover un nuevo modelo de evaluación en la región que considere cuestiones que están tratándose en esta jornada, es decir, que consideren distintos tipos de producción científica, que consideren la producción científica en abierto, eso como un pilar fundamental de lo que está proponiendo el foro, que consideren, por lo tanto, también la producción científica multilingüe, representativa de la ciencia que se hace en la región. Eso por un lado. Por otro lado, está habiendo leyes y movimientos de impulso al acceso abierto a nivel nacional que se cumplen en mayor o menor medida dependiendo de los países. En Europa toda la política científica es impulsora de una forma determinante, contundente de la ciencia abierta, también del acceso abierto, y eso llega a las legislaciones nacionales, en el caso de España a la recién reformada Ley de la Ciencia. Digamos que tenemos un contexto político de impulso a la ciencia abierta que es bastante favorable. También es bastante favorable al reconocimiento de esta diversidad que se produce en la investigación, todo lo que está sucediendo en relación a la reforma de la investigación. Me acabo de referir a las conclusiones, a las directrices, al modelo que está proponiendo el Foro Latinoamericano de Evaluación Científica, pero es que además
Ahora mismo se acaba de aprobar el texto de la Coalition for Advancing of Research Assessment, es decir, esas nuevas directrices para la evaluación de la investigación, que son muy claras también en esos 3 ejes que he mencionado, es decir, en el reconocimiento de la diversidad de formas de producción científica, en la consideración de los distintos idiomas a la hora de comunicar resultados de investigación, es decir, en inglés no se comunican cosas mejores por publicarse en inglés, sino que necesitamos de la diversidad de idiomas para hacer llegar la ciencia a aquellos a quienes servimos, a aquellos a quienes que lo necesitan, y si estamos investigando en contextos locales, vamos a publicar y a transferir en español, en portugués, en quechua, en náhuatl o en lo que haga falta, porque necesitamos llegar a nuestros destinatarios finales. Y por otra parte se está apostando desde luego por la ciencia abierta, porque eso va en consonancia con la política científica europea, pero se está apostando también por una evaluación más cualitativa y menos basada en indicadores cuantitativos y evidentemente muy poco basada en los indicadores tradicionales que todos reducimos a factor de impacto y entendemos y bueno, que están asociados a ese gran conglomerado de grupos editoriales que mencionaba Rubén en la introducción. Luego, por otro lado, creo que es importante mencionar que hace pocas semanas, el 2 y el 3 de noviembre, tuvo lugar en Santiago de Compostela y compartimos espacio Bianca y yo, pues la reunión de ministros y ministras de Ciencia y Tecnología de Iberoamérica, una reunión coordinada por SEGIP y el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Gobierno de República Dominicana. Y durante esa cumbre tuvieron lugar 2 acontecimientos que yo creo que son importantísimos para lo que estamos discutiendo hoy. Por un lado, se aprobó de forma unánime por todos los gobiernos un plan de ciencia abierta. Es decir, ya hay un marco político que nos está dando una señal muy buena para poder ponernos a trabajar. Sin ese marco político es muy difícil que luego lleguen a cuajar las iniciativas. Entonces, eso por un lado, en ese marco se pueden trabajar muy distintas cuestiones, se puede colaborar, se pueden integrar iniciativas y creemos que es eso, el marco necesario para que se dieran o para que se pueda avanzar en esta dirección. Pero es que además, en paralelo, se reunieron 3 grupos de trabajo, uno de los cuales estuvo dedicado precisamente al tema de las publicaciones científicas. Es verdad que nos dedicamos y nos centramos a aquello que se publica en revistas científicas de la región, revistas científicas que se producen en nuestros países, en los idiomas diferentes al inglés que nosotros utilizamos para comunicarnos no solamente con nuestros contextos más cercanos, es decir, publicamos una revista española y en español para dirigirnos a nuestra comunidad o una revista brasileña y en portugués para dirigiros a vuestra comunidad, pero es que además utilizamos el español, el portugués y otras lenguas para comunicarnos entre nosotros como académicos. Estas cuestiones que son tan evidentes para quienes creemos en la pluralidad de la investigación y en el multilingüismo en la comunicación científica, pues se han recogido en un documento de conclusiones que fue consensuado por responsables de los distintos sistemas de información iberoamericanos. Aquí tenemos a Bianca Amaro, la responsable de la referencia, que fue una de las participantes, pero participaron también la presidenta del sistema Latindex, el director de Cielo, Abel Packer, participó Redalí, que es su equipo directivo, y también Dialnet y los responsables de Recolecta, que es el repositorio nacional español, del que Pilar Rico probablemente os haya hablado esta mañana, ¿no? En este documento, para nosotros, quienes estuvimos involucrados en el grupo de trabajo y quienes pudimos trasladar estas conclusiones a los ministros de Ciencia y Tecnología iberoamericanos,
pues lo consideramos un hito, porque por primera vez un discurso que no es el de la publicación científica en inglés en revistas de primer cuartil tiene un lugar en un campo político que es importante, y a partir de ahí podemos iniciar otras acciones. Yo creo que es muy importante en esto poder colaborar. O sea, todos los que estamos implicados en esta causa, si lo podemos llamar causa, estamos llamados a colaborar en este asunto. Y os decía que en esa ocasión nos centramos en el tema de las revistas científicas, pero somos conscientes, y así lo reflejamos también en el documento, de que hay otras formas de producción científica. Me gustaría hablar especialmente del caso de los libros, que es un tema al que me dedico monográficamente en mi investigación. Libros, monografías, obras editadas, obras colectivas, porque son una forma de producción científica privilegiada, protagonista en la comunicación científica de humanistas y científicos sociales. Que producimos, depende de los estudios, lo tenemos cuantificado, entre el 50 y el 60% de nuestra producción científica en forma de libros y capítulos de libros, que normalmente están fuera de los análisis y de las estadísticas que se manejan a nivel nacional sobre lo que se hace en ciencia. Siempre se dice, España, Brasil, México producen tantos artículos en revistas, pero no se habla de los libros. Y paradójicamente nuestros países, Colombia, México, Argentina, España, son grandes potencias editoriales donde se invierten muchos recursos en mantener una industria editorial muy potente y donde el libro académico tiene un peso muy, muy destacado. Estamos desarrollando un proyecto ahora mismo que mencionaba Rubén, que es la cartografía de la edición académica iberoamericana y que desarrollamos en colaboración con la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe, también con el CERLAL, que es el organismo de la UNESCO que impulsa el libro y la lectura en la región. Y en ese estudio, que pretende censar las editoriales que están produciendo libro académico en la región para poder ver realmente cuál es el peso al que aludía antes de producción científica en forma de libros, pues estamos viendo que realmente la producción es enorme, la dedicación al libro académico en muchos de nuestros países, en muchos de los países de la región, es muy destacada. Y más allá de eso, estamos viendo que, aunque evidentemente el español y el portugués son idiomas muy destacados en la publicación de estos libros, pero estamos viendo también que las lenguas indígenas y las lenguas cooficiales, en el caso de España, pues el euskera, el catalán, el gallego, tienen un pequeño lugar en esa producción de libros. Y eso nos habla, y es un indicador interesantísimo, cómo la ciencia se hace llegar a veces en forma de libro a las comunidades cercanas y en las lenguas cercanas. En este caso, en lenguas indígenas como el náhuatl en México, el quechua en Perú, el wayuu en Colombia. Hemos estado viendo datos que se refieren a una producción científica minoritaria, pero muy relevante y que debemos reivindicar, ¿no? Por último, y no me extiendo más para no ocupar el tiempo, creo que es importantísimo que para conectar ese plano político con el plano científico, es decir, con lo que conocemos como investigadores del sector editorial, tanto de revistas como de libros, sigamos desarrollando trabajos, aportando información, aportando indicadores sobre esa industria editorial que existe en cada país. Porque si no somos capaces, y en eso hemos venido trabajando en nuestro grupo en particular, ahora lo estamos haciendo en colaboración con muchos países latinoamericanos y, como os decía, con organizaciones en el ámbito iberoamericano, es muy importante que seamos capaces de dar información e indicadores sobre esa industria editorial y de hacer ver la realidad que estamos hallando, que es que
Nuestro sector editorial, me refiero al de la región, no solamente al español, sino al regional, está compuesto de pequeñas y medianas editoriales. En muchos casos son universitarias, pero en muchos otros casos son también editoriales comerciales, proyectos editoriales que son muy pequeños, pero muy relevantes porque están publicando obras que no publicarían jamás los sellos internacionales y que además están muy orientadas a preocupaciones sociales y por tanto han de ser publicados. Y tenemos que proporcionar, como digo, información sobre ese sector editorial, hacer ver la relevancia, hacer ver la función social, académica, divulgativa que están cumpliendo para que de alguna manera seamos capaces de transferir nuestro conocimiento a esas grandes líneas de la acción política que se están recogiendo en los documentos de política científica. Si realmente en un documento de política científica se está diciendo es necesario proteger las estructuras editoriales de cada país porque son transmisoras de conocimiento científico útil para la sociedad, hagámoslo. Hagámoslo significa no protejamos siempre a los grandes grupos editoriales que publican en inglés y que nos están vendiendo los contenidos a precio de oro, y además protejamos la industria editorial de cada país que está proporcionando contenidos que no son útiles socialmente. Entonces, acercar esas dos esferas implica, y yo creo que estamos en un momento favorable para ello, mucha investigación y mucha transferencia hacia los agentes políticos, mucha colaboración entre todos los organismos, instituciones que estamos implicados en esta causa y en definitiva aprovechar el conocimiento que ahora mismo hemos generado sobre ciencia abierta, sobre multilingüismo y sobre evaluación de la investigación. Perdón, que me he extendido. Bueno, buenas tardes, gracias Elea, Ángel, Rubén, un gusto compartir la mesa en este rol ahora de comentador, de ponente, y también un gusto de haber participado en las dos sesiones de la mañana. Yo, uno siempre se organiza un poco el speech, el cuerpo, digamos, de lo que uno quiere comentar. Voy a hacer una introducción que no estaba prevista a partir de un dato, Rubén, que comentás que para mí no es menor, y es el hecho de ser editora de revista de Occidente. Porque para mí es muy significativo y creo que voy a empezar continuando con algunos hilos que plantea Elea, que me lleva directamente a una cuestión básica que hoy me parece debemos plantearnos, que tiene que ver con pensar en términos del lector que se está construyendo, o pensar en términos de los cambios, las transformaciones que está habiendo en términos de la lectura como una práctica social. Para mí es inevitable pensar en esos términos, ¿no? Claramente los procesos de lectura y escritura en términos masivos se instalan con el proyecto de la modernidad, ¿no? Se instalan con los proyectos liberadores, ¿no? Es decir, las sociedades empiezan a tener movimientos sociales, obreristas en las universidades, etcétera, a partir de aprender esta práctica de lectura, que tiene que ver con la producción de conocimiento, de transmisión de ideas, etcétera, etcétera. Para mí es muy significativo esto. Pensemos en nuestras formaciones. Yo me acuerdo de haber ido a la biblioteca en Ciencias Sociales, en la Universidad de la República, ir a buscar un libro de Marshall Berman o Adorno, Horkheimer, y siempre me llevaba el de al lado. O del libro que tenía que leer el capítulo, leía otro. Y esta práctica social hoy se ha transformado radicalmente. Seguramente también pasa en las universidades que están presentes acá. En Uruguay, nosotros en los cursos de grado, de maestría y doctorado, presentamos el programa de curso en una interfase y en ese programa los estudiantes, las estudiantes tienen el programa y toda la bibliografía. Es decir, ¿qué se perdió ahí? Se perdió el camino, ¿no? Jojo Agamben, ahí al inicio de la pandemia, habla de la importancia de los caminos en la construcción de la universidad, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba en los caminos? Es un articulito que lo pueden buscar y me parece interesante. Entonces, yo, primera referencia, diría, bueno, pensemos en términos de la producción y de las políticas, también esta dimensión de cómo la práctica de lectura se está transformando. Ni hablar con el efecto Twitter, ¿no? El efecto tags, ¿no? de pensar en etiquetas.
la capacidad narrativa de nuestros estudiantes hoy está como muy limitada, piensan muy en corto, ¿no? Cuando decimos, bueno, desarrollen un tema y seguramente eso tiene que ver con una nueva sensibilidad y con un nuevo relacionamiento con la tecnología. E insisto, yo creo que la lectura y el objeto libro, ¿no? Tiene que ver con una tecnología, es una tecnología, no es otra cosa, ¿no? Así que esta introducción me parece como muy importante. La segunda cosa, y quería empezar por ahí, en términos de dos elementos, pensando en términos de desafíos. El primer desafío creo que tiene que ver con pensar en desafíos para las políticas de ciencia abierta en Iberoamérica. Yo creo que el desafío es pensar en sociedades abiertas, ¿no? Cuando vemos que cada vez más las sociedades están cerradas por la crisis de lo político en términos liberales, ¿no? Pensemos lo que significa el negacionismo, ¿no? Presidentes como Jair Bolsonaro, el propio Macron, dudan del conocimiento construido sistemáticamente que emerge de las prácticas científico-académicas. Yo creo que ese escenario de pensar en términos de ciencia abierta va a contracorriente de algunas emergentes de nuestras sociedades que cada vez más son cerradas. Son cerradas en el plano político, pero también son cerradas en la distribución económica, ¿no? Es decir, cada vez más los oligopolios controlan las cadenas de producción en todas sus fases. Entonces, pensar en ciencia abierta en procesos de sociedad cerrada lo coloco como una cuestión paradójica, contradictoria, etcétera, etcétera. Es muy significativa esto que ya hace unos años planteó Humberto Eco, ¿no? de volver, que estamos nuevamente en una nueva Edad Media. Y si nos detenemos a pensar en esta metáfora de la Edad Media, es como muy pertinente porque hay, digamos, la tendencia a generar sistemas cerrados y endogámicos, ¿no? Y sistemas cerrados y endogámicos es parte del linaje de la institución universitaria, que no se ha caracterizado históricamente por ser abierto. Es verdad que dentro de sus principios y dentro de su ética hay un interés en estar dialogando y tal vez sea una de las instituciones más abiertas en nuestras sociedades, pero también tenemos procesos endogámicos que nos afectan, ¿no? Por tanto, yo creo que esta cuestión de pensar en la nueva Edad Media, pensar también, y ahora hablo más de la perspectiva del Uruguay o de América del Sur, lo que nos ha pasado en los últimos años, 15, 20 años, es que hemos ido incorporando de forma acrítica modos de producción y de evaluación científico-académicos que vienen, digamos, enlatados. Hay impulsos de la transformación de nuestras instituciones universitarias que son el reflejo del Plan Bolonia. Y yo, un poco en broma, un poco en serio, me gusta pensar mucho en términos de imágenes. Yo digo, bueno, lo que a veces nos pasa en Econosur, por ejemplo, en este contexto, digamos, de producción y de distribución y de acceso y de modelos de universidad en el siglo XXI, es que nosotros miramos como una estrella, ¿no? Miramos el Plan Bolonia, miramos las formas de evaluación, miramos las formas de acreditación, como si fuera una estrella. Vieron que nosotros cuando miramos el cielo, hay estrellas que existen y hay otras estrellas que ya no existen y lo único que nosotros estamos viendo es la luz que en algún momento dejaron, que emitieron, pero que ya no existen. Y entonces, a mí me parece que hay discusiones en relación sobre todo a la validación, a la acreditación, a la evaluación, que además conectan con sistemas de evaluación de la carrera académica, que se guían por una luz de una estrella que ya no existe. Reitero, nos guiamos por luces de estrellas que ya no existen, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque el Plan Bolonia no se aprueba totalmente, Francia, bueno, tiene una postura que se aleja, otros países que lo aceptan un poco más, y esos destellos llegan a otras zonas del planeta y de Iberoamérica que en algún sentido vamos como incorporando. Yo creo que eso es un problema. De hecho, hay una cuestión que Rubén planteaba y que ha estado presente circulando entre nosotros, y es como la idea de la industria editorial, ¿no? Y claro, la industria editorial nos sitúa, digamos, en la fábrica. ¿Qué es la fábrica? Es la producción en serie, ¿no? La fábrica se antepone al taller, ¿no? ¿Cuándo aparece el taller? Bueno, cuando el modo de producción capitalista entra en crisis, como es en el caso de Buenos Aires, en la década del 2000, las grandes editoriales
solo producen selectivamente en función del mercado y en ese estallido surgen cooperativas editoriales de producción alternativa, ¿no? Y ahora estoy saliéndome, digamos, exclusivamente de la producción científico-académica. Yo creo que este paisaje que voy describiendo con todos estos elementos nos llama a poner un elemento fundamental pensar en una política de ciencia abierta. Estoy pensando en todo lo que son los vicios, ¿no? Vicios en las publicaciones, sabemos lo que es publicar entre 3 o 4, o la autocita, ¿no? El problema de la autoría, el problema del plagio, nos remite a una cuestión que para mí es fundamental, que tiene que ver con la ética, ¿no? Posicionar la ética, porque el modo de producción, tal como está organizado, nos plantea problemas éticos, pero también nos plantea problemas de salud. Porque si yo no publico en Scopus o en determinados lugares, no puedo renovar mi plaza, o no puedo ascender de grado, o no puedo acceder a una carrera académica. Entonces, yo creo que esta dimensión ética debe ser una guía, incluso es como, me parece a mí, la ética un territorio que habilita el diálogo con las producciones de otros idiomas. Pensamos en lo hegemónico, ¿no? En el inglés hoy, pero en pasado mañana con el chino. Yo creo que la dimensión ética es como fundamental. En esta dimensión, hacer referencia y contestando tu pregunta, Rubén, yo creo que hay iniciativas que van generando una masa crítica de forma acelerada, como es la iniciativa Dora, ¿no? Que abre preguntas en términos de las métricas de evaluación y no quedar solo acotados al factor de impacto, un factor de impacto que ya está en crisis absolutamente, y Amélica, ¿no? También otra iniciativa que genera como masa crítica. Yo quisiera ir como terminando, capaz que en el caso de la Universidad de la República y en el caso de Uruguay, esta discusión todavía no contamos con una masa crítica que permita decir, bueno, la política de la Universidad de la República o la política de Uruguay en términos de producción de conocimiento tiene lineamientos, pero no tiene una política. No tiene lineamientos vinculados a la democratización en el acceso al conocimiento, la línea de la transparencia en el acceso a la información, la línea de adscribir a software libre, la línea de la discusión vinculada a las patentes, ¿no? Es decir, de hacer un uso público de la producción de conocimiento. Yo la dejaría por acá en esta primera intervención y seguimos conversando. Bien, hola a todos, muchas gracias. Un placer escucharos, aunque os he escuchado con un poco lejos y no en todos los casos he podido seguir toda la intervención. Pero me parece que en líneas generales habéis tocado estupendamente, ¿no? No sé si me escucháis bien. ¿Me escucháis bien? Sí, vale. Creo que en líneas generales, en lo que he podido escucharos, pues como era previsible, conociendo los trabajos de ambos, pues habéis abordado perfectamente, ¿no? las bases de este tema que estamos tratando de discutir aquí, ¿no? En nuestro caso, no hemos estudiado específicamente respecto a la pregunta, volviendo un poco a la pregunta que hacía Rubén, no hemos estudiado específicamente la casuística de las acciones institucionales o las impulsadas desde las políticas públicas en la promoción de la diversidad lingüística. El trabajo que mostrabas, que hemos realizado la OEI y el Real Instituto Elcano, una colaboración realmente muy intensa y muy valiosa, muy fructífera, en la que yo he aprendido mucho, desde luego. En estos meses, pues hemos tratado de comprender el escenario general desde un punto de vista macro y con una perspectiva que yo definiría como economía política del sistema científico o economía política de la ciencia. Porque queríamos entender las razones subyacentes al monolingüismo científico y a la falta de reacción ante un problema tan evidente para todos, ¿no? Y nos hemos encontrado con que el propio diseño histórico del sistema científico en nuestros países explica la situación actual, a veces por imitación, a veces por un seguimiento crítico de las recomendaciones de ciertas organizaciones. Y de hecho nosotros entendemos que hay dos claves para comprender y al mismo tiempo para actuar hoy, ¿no?, sobre este fenómeno. La primera es comprender que una ciencia producida y difundida exclusivamente en inglés privilegia un valor funcional, el de la internacionalización, a costa de otro, de la protección y promoción de la diversidad lingüística y cultural. Por supuesto, no se trata de elegir entre uno y otro, se trata de encontrar los mecanismos para que podamos conseguir una ciencia verdaderamente interconectada mundialmente que no perjudique
el tesoro de la diversidad cultural y lingüística. Nosotros decimos en el informe que la Babel de las lenguas y las culturas no es un castigo divino. En todo caso, es un regalo. Y es un patrimonio, que como tal es un patrimonio que debe protegerse en todos los campos. Porque la Babel cultural es también una Babel de mapas conceptuales, de sistemas de ideas, ¿no? En la hipótesis maravillosa, ¿no? que formuló Harry Heuiger y que conocemos como Sapir-Whorf, ¿no? Que cada lengua contiene, implica, determina una visión del mundo y que, por lo tanto, pensar la ciencia en un idioma, difundir el conocimiento en un idioma, tiene consecuencias descomunales mucho más allá de las puramente pragmáticas o funcionales con las que a veces se puede abordar esta cuestión. Y la segunda línea es comprender que la accesibilidad de la producción científica en las lenguas vernáculas es una obligación implícita en los principios de ciencia abierta que defendemos y promovemos. ¿Qué ciencia abierta habría si, por ejemplo, la lengua vehicular de un campo científico cualquiera fuera el chino? ¿Qué acceso garantizaríamos a todos los investigadores si los trabajos se publicaran exclusivamente en un idioma como ese, ¿no? O en cualquier otro idioma? El inglés, no hay duda, ¿no? Es una lengua muy extendida en el mundo y se ha convertido en una lengua franca de la educación y de la ciencia. Pero la ciencia abierta debe considerar la lengua como un pilar fundamental en la garantía de acceso de todos los ciudadanos al conocimiento. Entonces, si pedimos a los investigadores que publiquen en fuentes abiertas los trabajos financiados con fondos públicos, un tema en el que todavía tenemos que trabajar y sobre todo en el que tenemos que impedir que las grandes corporaciones transnacionales de la edición científica sigan financiándose a través del pago por publicación y recibiendo fondos de la investigación pública que termina financiando también la publicación y los beneficios de estas corporaciones, debemos pues, pedir también que estos trabajos estén accesibles en las lenguas oficiales de los países y, sobre todo, de los ciudadanos que las han financiado. Esos son, yo soy muy breve, estos son los dos ejes de nuestra reflexión. Bueno, espero no haberme apartado demasiado del espíritu de la pregunta, no del espíritu, aunque me haya escapado algo de la formulación literal. Muchas gracias, Elea, a Ángel, Javier. Vamos a ver si podemos darle un empujoncito más a la reflexión y al diálogo. Como bien nos ha planteado Elea, desde el plano político parece que hay una preocupación por esto y hay una serie de impulsos de políticas, marco y macro, ¿no? Llamando a determinados actores a impulsar a determinados actores hacia una ciencia abierta con respeto a los contextos y respeto y incluir la diversidad de lenguas, ¿no? Y luego está nuestro mundo, que publicamos y también hacemos proyectos, pero claro, la idea sería ir un paso más allá y cómo construir en alianza quizás con esas industrias propias de cada contexto y de cada sociedad, editoriales, construir alianzas que permitan ir más allá, no solo investigar sobre los temas o diagnosticar cuáles son las iniciativas, sino nosotros también convertirnos en impulsores porque tenemos información de primera mano de ese plano político, de las políticas que se están impulsando. ¿Cómo podemos ser gozne, eslabón entre los contextos culturales, las editoriales de cada país que pueden tener producción académica o no? Y cómo también, de alguna forma, motivar y persuadir a las universidades y a nosotros mismos, investigadores e investigadoras, a participar en estas iniciativas. Bueno, en muchas ocasiones, claro, la idea que tienes, pues, nuestra mentalidad de ego académico es publicar en los índices de impacto, mi promoción y poco más, ¿no? También introduciendo esa idea de la ética y de... Bueno, lo dejo ahí, ¿vale? A ver qué os parece. Bueno, pues vamos a ver, yo creo que en línea con lo que decía antes de acercar realidades, por un lado es necesario
que la propia comunidad académica, o sea, que los investigadores, los profesores, tengamos conciencia crítica sobre lo que está sucediendo en el tema de las publicaciones. Normalmente la tenemos. ¿Qué ocurre? Que como muy bien mencionaba mi colega, pues los criterios de evaluación son nuestro horizonte porque de ello dependen nuestros puestos de trabajo, depende nuestra promoción, etc. A veces nos cegamos mucho con esa vía y es que a veces es imprescindible cegarse porque es nuestro modo de sustento. Pero en los casos en los que sea posible, yo creo que es necesario abrir esa mirada, ser críticos, reivindicar y exigir a las instituciones. ¿Exigir en qué sentido? Nosotros hemos visto, como por ejemplo en el caso de la ANECA, que es la agencia de acreditación en España, la agencia que evalúa a los profesores para que puedan impartir clases, que no se evalúan los exenios de actividad investigadora, nos los conceden o no, etcétera, han ido evidentemente cambiando sus criterios y sus posiciones a lo largo del tiempo. Y la convocatoria de sexenios del año 89, que fue la primera, no tiene absolutamente nada que ver con la de hoy. ¿Y qué ha pasado en el camino? Pues ha pasado que se han diferenciado criterios por áreas de conocimiento, porque no se publica igual en las distintas disciplinas, se han reconocido más fuentes de información, más indicadores. Antes no se valoraban los libros y ahora se valoran en las disciplinas de humanidades y ciencias sociales. Antes no se consideraban indicadores de revistas científicas nacionales y hoy se consideran. Es decir, y eso ha sido fruto de un trabajo de investigación por parte de investigadores y de sistemas de información, como los que he mencionado anteriormente, que han ido desarrollando indicadores, digamos, no alternativos, sino indicadores sobre una forma de producción científica que no estaba bien considerada en los procesos de evaluación. Entonces, por una parte es necesario eso y por otra parte es necesario dialogar con las agencias de evaluación desde las asociaciones científicas y desde los órganos que tengan competencias o que puedan reivindicar que realmente es necesario introducir determinado tipo de criterios de evaluación para, en este caso que nos ocupa, para ser consecuentes con el apoyo a las políticas de ciencia abierta, para ser consecuentes con el apoyo al multilingüismo y para ser consecuentes con lo que mencionaba anteriormente, que es que si un país está haciendo un esfuerzo por mantener unas estructuras editoriales que publican libro académico, pues si lo estamos haciendo será por algo, será porque hay que publicar libros académicos, entonces hay que reconocerlos en consonancia también, hay que reconocer el esfuerzo de los autores también por publicar libros académicos. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces no se producen desacompasamientos en las políticas. Entonces ahora estamos en pleno auge, en pleno esplendor de las políticas de impulso a la ciencia abierta y al acceso abierto, y resulta que luego en los procesos de evaluación pues sigue pesando la jerarquización de las revistas, siguen teniendo mayor peso las revistas científicas, entre las revistas científicas siguen teniendo más peso las que están recogidas en Web of Science o en Scopus en distintos tramos de impactos, etc. Y realmente ahí hay que armonizar las políticas. Es decir, si realmente estamos apostando por la ciencia abierta y estamos apostando por el multilingüismo porque pensamos que cumple una función científica, social, etc., en los criterios de evaluación se ha de reconocer esa diversidad de formas de producción, se han de reconocer el valor de esas formas de producción en los distintos idiomas y, desde luego, se deben promover también las publicaciones que estén adoptando modelos de acceso abierto que sean compatibles con las políticas y con los documentos que están firmando los países. Acompasar todo eso no siempre es fácil y ahora mismo yo creo que estamos en un momento de transición. O sea, debemos pensar que el horizonte que nos espera es que realmente todo eso se armonice, pero debemos, y vuelvo a la conclusión de lo anterior, debemos caminar hacia y comunicar desde la academia todas estas cuestiones y hacer investigación sobre estas cuestiones para que realmente los procesos de evaluación
se puedan considerar y tengan elementos para considerar otros tipos de formas de publicación. Me refiero muy brevemente a lo que hemos hecho en el caso de las editoriales académicas. Quizá Pilar Rico ha mencionado esta mañana la iniciativa del sello CAAPQ, un sello de calidad para colecciones de libros, que se ha hecho en colaboración entre la Asociación de Editoriales, la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, la ANECA y un grupo de investigadores y FECIT, la institución a la que representaba Pilar Rico. Y es un ejercicio en el que todas las partes nos ponemos a trabajar conjuntamente para que los libros publicados en esas colecciones puedan ser reconocidos y haya criterios de evaluación objetivos que permitan un mejor reconocimiento de los libros, ¿no? Y en el caso de SPI, Scholarly Publishers Indicators, que es el sistema de indicadores que producimos dentro del grupo para las editoriales académicas españolas, empezamos a construirlo precisamente, de esto ya hace 10 años, empezamos a construirlo para tener información de las editoriales que estaban publicando libros en España, en español, en catalán, en euskera, en cualquiera de las lenguas, para que pudieran, las agencias de evaluación pudieran tener conocimiento de su existencia, pudieran tener conocimiento de sus prácticas editoriales y, por tanto, pudieran empezar a valorar mejor y no de oídas la publicación que se hace a través de esas editoriales. Entonces, ese yo creo que es el camino, es uno de los caminos para cortar distancias entre lo político y la realidad nuestra como académicos, que también es la realidad social, porque estamos sirviendo a la sociedad, ¿no? Me callo. Muchas gracias. Elea, comparto totalmente el encuadre, digamos, de las cuestiones que planteas, ¿verdad? Yo, atendiendo un poco por dónde va esta idea de dar un paso más, yo creo que hay una cuestión importante que tiene que ver con generar masa crítica en relación a estos procesos, que entiendo están abiertos. Y ahí pienso más como psicólogo social, de alguna manera, ¿no? En el sentido de, en este contexto de masa crítica, de abrir la discusión acerca de los sentidos que adquieren las categorías, ¿no? Por mencionar solo tres: internacionalización, impacto y calidad. ¿Qué sentidos van adquiriendo estas categorías? Es un espacio, un territorio en disputa, ¿no? En términos bordianos, digamos, ¿no? Si la internacionalización va a ser sinónimo de publicar en inglés, vamos mal. Yo creo que hay que aportar en esta cuestión de generar masa crítica en dar sentido a las categorías, darle ubicuidad, ¿no? Darle temporalidad, darle espacialidad. Me parece que es como fundamental, porque el sentido de las categorías es el que nos va a dar luego un espacio en donde se depositen los cuerpos, la mirada, las producciones. Me parece que ese elemento es fundamental. Ni hablar de esta categoría que hoy estamos hablando de ciencia abierta, ¿no? Que ciencia abierta, evidentemente, se construye o se piensa a partir de distintas dimensiones, ¿no? Políticas, sociales, económicas, culturales, ¿no? Me parece que eso es importante, ¿no? Así que esa primera referencia a pensar en términos de las significaciones de las categorías. La segunda cuestión me parece que es como más compleja y también es un territorio en disputa que tiene que ver con cómo se construye el valor. Hice referencia a la intervención hoy por la mañana. Yo creo que ¿por qué adquiere más valor publicar en una revista de habla inglesa que en otro idioma? ¿O por qué tiene menos valor publicar en portugués o en español? Yo creo que ahí esta cuestión del valor no solo da cuenta, digamos, del medio en el que se publica o de la lengua en que se publica, sino que tiene que ver con procesos muchísimo más complejos de cómo se construye el valor de la comunidad académica en nuestro país. ¿Y cómo se construye el valor académico en nuestras producciones? Se construye en un contexto de precariedad absoluta, ¿no? Los indicadores, digamos, de lo que son la asignación en el PBI vinculado a educación o a I+D son bajísimos en toda la región, ¿no? El compañero hoy tiró algunos datos. En el caso de Uruguay, hace 15 años atrás, la dotación en términos de educación está en el 2,8, 2,5, 2,8. En los últimos años, hasta el 2020, terminó con 4,5, 5%.
es bajísimo. Y las peleas que hay en términos para llegar al 6% son peleas eternas, ¿no? Entonces, yo creo que esta cuestión de crear valor no es solo crear valor en términos de lo que se escribe o dónde se publica, sino que el valor se construye a partir del lugar que tiene la producción científico-tecnológica académica en la propia sociedad. Porque está claro que importar, ¿no?, todas las aplicaciones para las sociedades es mucho más económico que invertir 2 o 3 generaciones para construir conocimiento, ¿no? Y ahí tenemos el ejemplo, ¿no?, de posguerra, lo que sucedió con algunos países asiáticos, ¿no?, de poblar las universidades norteamericanas de estudiantes que luego volvieron y volcaron los conocimientos. Eso lo que hicieron se tomaron un ascensor y rápidamente, digamos, ese movimiento que también es político les permitió estar en otras condiciones. Yo creo que hasta que nosotros no valoricemos nuestras prácticas, hasta que no valoricemos nuestras tradiciones, ¿no? Obviamente no es una cuestión tampoco de chauvinismo, pero sí decir, bueno, esto es importante, ¿no? Por último, creo que esto remite a otra discusión como más, no es de un orden, digamos, de una planificación política o estratégica, sino como más del día a día, que me parece bien interesante, y es el diálogo, el vínculo, la relación que se establece entre los repositorios y las publicaciones científico-académicas, ¿no? Pensemos en Cielo, en Latindex, en Scopus, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Ahí hay como... obviamente un sistema complejo que tiene muchas dimensiones, pero hay algunas que son como importantes tener en cuenta. Primero, que la delimitación de criterios para la indexación han prevalecido históricamente criterios que vienen de equipos que están conformados fundamentalmente por compañeras, compañeros de las ciencias básicas o de las ciencias experimentales, ciencias duras, ¿no? Yo creo que eso ha determinado un ordenamiento, ¿no? Un poco también lo que pasó en el siglo XIX, ¿no? Las ciencias sociales, ¿no? Sociología, antropología, psicología, intentando producir conocimiento, modelando la forma de producir conocimiento de las ciencias duras. Esto también nos pasa, ¿no? Entonces, los repositorios, de alguna manera, también abren esa discusión en términos que no es lo mismo una producción disciplinar que provenga de las ciencias sociales que las ciencias duras. Eso creo que es importante. Nosotros, ya que hiciste referencia, hago una pequeña referencia a la discusión que nosotros tenemos con Cielo, ¿no? Cielo se organiza, Cielo Brasil es, digamos, el centro, y después tiene Cielo asociado, ¿no? Cielo de Argentina, Cielo Uruguay, etc. Yo estoy en el Consejo Consultivo de Cielo Uruguay en representación de CONICIT, y lo que nos pasa es que periódicamente Cielo establece nuevos criterios, ¿no?, vinculados a políticas antiplagio, de patentes, de acceso, digamos, a las bases de datos, etc. Pero esos criterios nosotros, que somos parte de Cielo, operativizamos los criterios técnicos que baja Cielo, pero no logramos tener una discusión en relación a cómo se construyen esos criterios. Digo Cielo porque es el ejemplo que conozco de manera más cercana, pero también deberíamos abrir esa discusión en relación a Scopus o a Realic, ¿no? Y así podríamos seguir hablando. Me parece que eso es importante, porque ¿qué es lo que pasa? Las publicaciones científicas académicas quedan reproduciendo y por tanto bajando a la comunidad académica formas de producir que sí tienen que ver con esta palabra que hablamos hoy, que tiene que ver con la industria. Nos plantea cierta formatización. Eso nos lleva a tecnicismos academicistas y no académicos, que lo que hace es formatear fuertemente las formas en que producimos. Yo creo que hay discusiones abiertas y creo que hay distintas velocidades en las que estamos participando, ¿no? Esta cuestión que comentaba hoy, ¿no?, de cómo hay centros que producen ciertos criterios y que producen formas y que empiezan a darle materialidad, nos condiciona muchísimo en los espacios materiales y simbólicos en los que formamos parte, ¿no? 2 minutos, perfecto. Esta cuestión que reitero que me parece muy significativa de pensar las heterogeneidades al interior de Iberoamérica, de cómo se producen o se reproducen dinámicas globales, ¿no? La centralidad que tiene España, la centralidad que tiene Brasil. A nosotros nos pasa en Uruguay, yo fui editor y ahora formo parte del comité editorial de Psicología, Conocimiento y Sociedad, que tiene una buena indexación, que nos invaden los artículos brasileños.
¿Por qué? Porque la práctica es la siguiente. Equipos y autores, que no es una buena práctica, ¿no? Por eso hoy hablaba de la dimensión ética. Le piden internacionalización, pero ese artículo no va a entrar en artículos en Inglaterra o en Estados Unidos. Entonces van probando en revistas, digamos, periféricas, por decirlo de alguna manera, y a veces entran, a veces no, pero si van rechazados, van generando como una pedagogía y van mejorando el artículo. Y ahí entra una cuestión que me parece fundamental, que tiene que ver con los recursos públicos. ¿Por qué finalmente nosotros, creo que tú comentaste hoy alguna cosa al pasar también, cómo es posible que los proyectos que nos financia CSIC o cualquier agencia con dinero público finalmente por conglomerado, por este circuito, ¿no? Por este ecosistema, termine financiando emprendimientos de corte privado, en donde el objetivo es el lucro y no la cooperación, la ayuda, la transformación de nuestra sociedad? Disculpa, Javier, porque ya vamos con el tiempo. Es que Perdón. El tiempo vuela. Disculpa es mía. No. Súper interesante, súper relevante. Vamos a dar un poquito que intervenga Ángel para ir cerrando y a ver si nos da tiempo a introducir. Pregunto a los organizadores y organizadoras del evento, a ver si nos da tiempo a introducir alguna preguntita del público. Ángel, cuando quieras. Me ha pasado lo mismo, que he seguido más o menos, que he conseguido escuchar más o menos lo que he dicho. Yo, vamos a ver, dos cuestiones al respecto. Voy a tratar de ser muy breve, Rubén, pero es complicado. Mira, la primera es un tema que Lea ha trabajado mucho y sobre el que ha escrito mucho, que es la cuestión de la biodiversidad y el impacto sobre la industria editorial. Vamos a ver, cuando defendemos la ciencia abierta, y esto lo digo fundamentalmente para darle un marco a lo que voy a decir para la gente de la sala, no los veo, pero cuando defendemos la ciencia abierta no estamos diciendo que toda la ciencia tenga que ser abierta, ¿sí? Es decir, estamos diciendo que la ciencia financiada con fondos... Hola a todos. Estamos diciendo que la ciencia financiada con fondos públicos tiene que ser de manera natural y ética abierta. Pero eso no significa que estemos diciendo que las industrias culturales y creativas de la edición, que se han dedicado durante muchos años en el espacio iberoamericano, algunas con una enorme proyección y con un fantástico trabajo, por cierto, de las que todos nosotros hemos aprendido, ¿no? Pues no puedan dedicarse a la edición científica, a la producción editorial de ciencia. La producción de ciencia en el mercado es una cuestión que entiendo tiene que convivir naturalmente con la producción científica en fuentes abiertas, en revistas o en cualquier otra repositorios o tal, en cualquier otra fórmula de ciencia abierta. Creo que esto es importante recalcarlo porque a veces cuando defendemos los postulados de la ciencia abierta puede parecer que estamos diciendo, bueno, acábese con la industria editorial científica. No, nadie está diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que hay una parte de la industria editorial científica que no es iberoamericana, por cierto, que son industrias transnacionales que en este momento son propiedad de fondos de inversión, por lo tanto, se nos escapa ya incluso saber quiénes son los verdaderos propietarios, que están dictando las reglas de evaluación de los sistemas científicos nacionales. Y que esta aberración, en algún momento, habrá que sentarse a discutir no solo el impacto que tiene sobre la producción científica nacional y sobre el sistema de incentivos, sino sobre la propia naturaleza de la ciencia que se está creando en este momento en muchos países. Entonces, esto quiero dejarlo de partida muy claro, ¿vale? Lo digo porque en España la industria editorial significó históricamente en torno al 30% de los ingresos del conjunto de las industrias culturales. Hoy ese porcentaje ha ido decayendo con el tiempo. Habrá muchas personas que piensen, bueno, sí, normal, que los libros frente a otras formas, a otros soportes. No, es en buena medida parte de esta retracción que estaba revisando ahora en mis datos, está entre un 6 o un 15%, depende de cómo se mire, que afecta no al conjunto de la industria editorial, sino a la industria editorial del libro científico, es decir, de los libros técnicos, de los libros de ciencias sociales, tal. Esto también afecta a la economía editorial española y creo que esto es importante recalcarlo. La implantación y el desarrollo de este modo, ¿no? Respecto al punto, digamos, de la reflexión, y voy a tratar de resumir mucho, pues en nuestro caso no podemos ser optimistas, ¿no? La inacción de las instituciones, de las políticas públicas,
de los grupos de interés dentro y fuera de la academia y de la ciencia, los intereses económicos de los grupos editoriales transnacionales, han compuesto una madeja que creemos que ya es muy, muy complicado de saber. Es más, creemos que el problema ya no es la anglofonización de la ciencia, porque ese es un problema que es muy difícil de resolver ya. El problema empieza a ser, por contagio, la anglofonización de la educación superior como consecuencia de la anglofonización de la ciencia. Y ese es un fenómeno que no estamos vigilando suficientemente. El número de universidades iberoamericanas que impulsan programas de posgrado, incluso de grado, en inglés, como forma de distinción o como vía de transferencia del capital simbólico y académico de la ciencia anglófona, es día a día mayor. Y esto no ocurre solo con las STEM, ocurre ya en ciencias sociales, ocurre en jurídicas, ocurre en humanidades, ya por no mencionar a las económicas, donde la inmensa mayoría de los programas de gestión económica se imparten totalmente en inglés. El contagio es un proceso que se está produciendo y que a nosotros nos preocupa mucho y que nos preocupa mucho también con OEI, que nos preocupa con FECID, pero quiero poner de manifiesto esto. Esto no es que no tiene consecuencias, esto tiene unas consecuencias que vamos a empezar a ver muy pronto. Hemos insistido mucho en ese sentido en los últimos meses en que es necesaria una acción urgente, multilateral, impulsada por los poderes públicos, coordinando a las organizaciones civiles y sociales para contrarrestar al escenario, no para derruir el edificio de la ciencia existente, sino para comprender que si no construimos otro edificio que promueva la ciencia plurilingüe o que por lo menos no la penalice, los efectos van a ser irreversibles muy pronto. Y yo ya no sé si realmente estamos en un momento en el que todavía se puede actuar en esto, pero desde luego creo que seríamos muy culpables si no hiciéramos un intento. Incluso si esa medida, la de intervención en la construcción de un modelo de evaluación y de un modelo de incentivación de la producción científica que no castigue la diversidad lingüística, incluso al coste de la oposición que tendrá dentro del campo científico, porque el campo científico contemporáneo ha construido su capital curricular a partir de ese modelo. Por lo tanto, es comprensible que una transformación del modelo genere oposición. Y termino. No hay otro camino que la cooperación interdisciplinar, interinstitucional, internacional. Pero, ojo, nos preocupa también que para algunas instituciones los recursos de ciencia abierta y plurilingüe se hayan convertido en ocasiones en sus recursos más valiosos de visibilidad y sean reacias a compartirlos y a cooperar. Y aquí mejor no damos nombres, pero estoy seguro de que hay que encontrar los caminos pero que hay que empezar a caminar cuanto antes, ¿no? No podemos permitirnos el lujo de seguir declarando retóricamente que el español y el portugués deben impulsarse como lenguas de ciencia sin un programa de trabajo claro, firme, con un calendario definido y unas medidas evaluables que nos permitan esperar resultados en el medio. He sido todo lo breve que... Perdón. Muchas gracias, Ángel. Una cosa está clara y es que hay que construir ese edificio complementario alternativo, ¿no? sin esa perspectiva destructiva o radical, decirlo de alguna forma. Eso está claro. Hay gente que lo veis igual un pelín más negativo. Hay gente, Elea sí ha dejado caer que tiene una perspectiva un poco más positiva, pero lo que está claro es hacia dónde hay que ir también, teniendo en cuenta el contexto particular de cada país, del cual nos habla también un poquito Javier. Abro para una pequeñita pregunta, si queda tiempo, antes de la otra mesa, si os apetece preguntar algo bien a Elea, Javier y a Ángel. Gracias. Sí, solo una cuestión. El año pasado aquí, precisamente, hace un año, estábamos debatiendo sobre la enorme dificultad en el contexto tecnológico actual de seguir el rastro de los flujos editoriales, ¿no? Y de cómo eso ha modificado también la tradicional industria de la producción científica, ¿no? Ya no queda tan claro de dónde son los libros, ¿no? Y cómo podemos seguir precisamente esos ciclos y flujos de intercambio como lo hacíamos hace 20 o 30 años, ¿no? Una pregunta muy específica, ¿no? Porque, como bien decía,
Elea, la política a veces va más rápido que la implementación de las normas, ¿no? Eso es algo que a nosotros nos ha pasado ya, ¿no? Pongo un caso muy específico y ahí la pregunta. Cuando el Sistema Nacional del CONACYT, que tiene un subsistema, el Sistema Nacional de Investigadores, nos envía, ¿no?, y nos hace evaluar a otros investigadores para la carrera académica, cambian los criterios. Pero es un cambio semántico. Bueno, ahora vamos a evaluar cualitativamente. Eso está muy bien, queremos eso, pero la pregunta es cómo, ¿no? Entonces, se nos dice que, por ejemplo, en la última evaluación se pidió a las investigadoras que, aparte de los rubros cuantitativos, cantidad de artículos, etcétera, etcétera, propusieran al evaluador o evaluadora 2 o 3 productos de investigación que le parecieran relevantes como su aportación al campo científico, transferencia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, ¿cómo evaluamos eso? ¿Cómo generamos indicadores cualitativos? Y ahí la pregunta, ¿no? ¿Cómo generamos indicadores fiables, ¿no? Porque claro, eso queda en manos ahora mismo, como decía Javier, de la ética, ¿no? Me llegan, aparte de una problemática, ¿cuánto cuesta evaluar cualitativamente? Porque a mí me llegaron 30 expedientes a 2 o 3 productos de investigación por cada una de ellas. ¿Cuánto tiempo yo debería haber dedicado para poder, si es que hubiese podido, que no era posible, juzgar cualitativamente, objetivamente, porque cualitativo no implica no ser objetivo, la validez, ¿no?, de esas investigaciones? Y pongo el ejemplo, ¿no? Una investigadora presentaba muy poca producción científica, pero su investigación y sus productos científicos tenían que ver con una investigación original sobre los hijos, las hijas de las familias migrantes en la frontera norte de México. La relevancia es importantísima, porque visibiliza y da importancia y dedica recursos públicos a un tema de mucha importancia social. Pero con las métricas actuales, con los criterios actuales, eso es insuficiente, ¿no? Entonces, hay que pensar, y esa es la pregunta, ¿cómo podrían ser unos indicadores cualitativos objetivos? Intento ser breve con la respuesta, aunque no es nada fácil, la verdad. En realidad, el ejercicio de evaluación cualitativa más cercano que tenemos y que utilizamos como referente, que es el del Research Excellence Framework, sabemos que es carísimo, inasumible para países con la estructura del sistema científico, la financiación que tenemos en países como España, como México, como Colombia, por ejemplo. Y por otra parte, que no está exento de controversias. Es decir, que a pesar de hacer un ejercicio cualitativo no basado en indicadores, al final sigue habiendo descontento, sigue habiendo críticas al sistema, etc. Para lograr algo equilibrado en costes es necesario basarse en lo cuantitativo. Y lo cuantitativo no significa, o sea, digamos que el modelo que siempre se ha defendido desde la bibliometría es un modelo híbrido, cuantitativo, cualitativo, pero sabiendo que lo cuantitativo no es algo automático ni una verdad absoluta, sino que en lo cuantitativo hay algunos valores que hablan de las prácticas editoriales en general, de editoriales y de revistas. En el caso de la transferencia, que en España tenemos ahora mismo el estudio recién completado de las 17.000 contribuciones que presentaron los investigadores españoles a la convocatoria del sexenio de transferencia a la NECA, que por primera vez ha habido un ejercicio específico para evaluar la transferencia en España. Pues ahí lo que hemos podido ver del análisis de esas 17.000 contribuciones es que realmente las formas de transferencia son muchas, muy variadas, muy distintas por campos de conocimiento, que es algo que hasta ahora no estaba documentado y ahora lo sabemos. Ahora sabemos que la transferencia en humanidades y ciencias sociales es fortísima, intensísima y que tiene unas formas muy diferentes de las de la medicina, la biotecnología o la física.
Conociendo los casos, estudiándolos, de nuevo vuelvo a la investigación, podemos saber más de las formas de transferencia, podemos ayudar a diseñar indicadores o a guiar a la hora de aportar indicios de calidad sobre esa transferencia, y todo eso son ayudas a los procesos de evaluación cualitativos. Pero insisto en lo fundamental de combinar las dos técnicas, porque si no convertimos la evaluación en algo que sería insostenible, y nos interesa a todos que sea sostenible a todos. Veía sentir con la cabeza a Ángel durante la intervención de Cristian. Muy brevemente, porque creo que la respuesta está estupendamente contestada por Elea, que conoce muy bien el tema. Desde luego, la respuesta más simple a la pregunta, tal y como ha sido formulada, es con más recursos. Así de claro. Es decir, la evaluación cualitativa, aparte de ser más controvertida, aparte de tener un diseño mucho más complejo metodológicamente, es una evaluación mucho más costosa. Yo creo que una de las consecuencias de la imposición de los mecanismos bibliométricos en la producción científica es la hiperinflación de la producción científica, hasta niveles verdaderamente ridículos, ¿no? Claro, creo que si corregimos este tipo de sistemas de evaluación bibliométricos que cuentan el número de referencias, de textos, que permiten las referencias cruzadas, todas estas cosas, entre otras cosas, reduciremos también la producción científica. Yo, por mi trabajo, claro, también universitario, aparte de un think tank, tengo que evaluar currículos para puestos de trabajo de gente que dice que ha escrito 12 artículos en un año. En fin, pues enhorabuena, ¿no? Es fantástico saber que hay premios Nobel en ciernes en cualquier campus, pero en realidad todos sabemos que lo normal es que un científico, pues bueno, si escribe un buen papel cada año o cada 2 años, pues ya, pues ya nos podemos dar por más que satisfechos, ¿no? Quizá con una reducción de la ridícula hiperinflación productiva que se ha producido en estos años, pudiéramos pensar en que una evaluación cualitativa pues pudiera enfrentar, claro, el trabajo directamente con los materiales, que desde luego con las cifras con las que nos manejamos ahora de producción de materiales científicos, pues serían imposibles. Pues muy breve. Muchísimas gracias, Ángel. Voy a cortar aquí ya porque se nos ha ido el tiempo. Gracias, Javier. Gracias, Ángel. Muchísimas gracias, Elea. Yo creo que ha estado muy interesante. Espero que os haya gustado. Y pasamos a la siguiente mesa que ya están esperando. Gracias, Javier. Gracias, Elea.